Muy buenas noches con toda la organización. Agradezco la invitación para brindarles un poco justamente de mi experiencia y aparte la evidencia acerca de esta patología, ¿no? Agradecemos todas las facilidades que nos han dado justamente para poder llegar al público que el día de hoy nos va a escuchar. Sí, vamos a avanzar un poquito, ¿no? En aras del tiempo. Bien, bueno, ya tuve mi presentación. Avanzar. Vamos a hablar el día de hoy de la patología no rectal. Patología no rectal, si bien es cierto, es muy subdiagnosticada, pero es común, ¿no? Eh, Dentro de los trastornos anorrectales, ¿no? Benignos, de los cuales vamos a hablar el día de hoy, ¿no? Aproximadamente el 25% son los que afectan, o el registro que se tiene de los pacientes que consultan, pues van por consultorio externo, o de que algunos van por emergencia, ¿sí? Los síntomas en realidad son subreportados debido a diversos tipos de causas, sobre todo a la parte, uno estética y otro la parte del pudor, ¿no? El paciente generalmente tiende a ocultar síntomas anorrectales, ¿no? Hasta que ya son evidentes y la principal justamente son los síntomas de sangrado o fiebre, que son los más reportados. 2% generalmente esos son, motivos de consulta reservada por consultor externo, es muy poco, ¿no? Y solo 10% de estos pacientes informan, ¿no? Síntomas después del interrogatorio de la consulta, ¿no? Entonces, generalmente el motivo de consulta es otro, dolor abdominal o masa en abdomen, y por ahí al final, ¿no? Está el dato de, doctor, siento dolor o algún tipo de masa en la región perianal. Aparte de ello, la queja más común dentro de la patología no rectal es el sangrado rectal. Generalmente el paciente acude a una emergencia si tiene dolor, ¿no? O está sangrando. Entonces, dentro de ello, lo que más se maneja en forma común, ¿no? Y es lo que le van a decir, es que el dolor lo van a manejar con un analgésico, que lo pueden conseguir en cualquier lugar. Sin embargo, cuando el sangrado rectal ya comienza a aumentar en volumen, es donde acuden pues a emergencia o a consulta. El riesgo de hemorragia rectal causado por la malignidad subyacente es bajo, no, realmente no es muy común, alrededor del 3,4%, pero puede aumentar al 9,2%, se combina con cambios en el hábito evacuatorio. Bien, empezamos. Las patologías más comunes y de las más comunes que vamos a hablar el día de hoy son enfermedad hemorroidal, fisura anal, absceso perianal y fístula no rectal. ¿Sí? Son muy comunes en la atención ambulatoria, son muy comunes. Generalmente muy pocos de ellos, o digamos, dos son los más comunes dentro del dos, como por ejemplo la enfermedad hemorroidal complicada como trombosis o el absceso con fiebre, es el que va a llegar por una emergencia. Generalmente los demás lo vemos por consultorio, ¿sí? Pero antes de hablar de estas cuatro patologías, vamos a repasar un poco justamente de la anatomía de la región anal, o del canal anal propiamente dicho. Es un canal cilíndrico, ¿no? En el cual lo vamos a ver en este momento. Es de altura tubular y cilíndrica, como tal, desde la ampolla rectal, justamente va desde la ampolla rectal hacia el margen anal. Si bien es cierto, el canal anal como tal mide 4 centímetros aproximadamente. Debemos recordar que para este lugar el intestino, o mejor dicho, la parte de recto distal, ¿no? O en el canal anal, propiamente dicho, se va a formar por una capa muscular, la cual es liso, músculo circular interno y longitudinal externo. Como vemos que todas las capas dentro del intestino. Y aquí vamos a ver lo siguiente, ¿no? Tenemos dos capas, la circular interna y la longitudinal externa. La circular interna es la que va
a engrosarse hacia la parte distal y va a formar el esfínter anal interno. ¿Y qué pasa con la longitudinal externa? La longitudinal externa va a engrosar y a terminar generalmente hacia la unión con el músculo elevador del ano. Entonces, ¿quién formaría el esfínter anal externo? Justamente lo forma el músculo elevador del ano. ¿Sí? No olvidar esto porque es muy importante. Vamos a hablar un poco más adelante acerca de la importancia de ambos esfínteres. ¿Ya? Están separados por un espacio llamado un espacio interesfinteriano. La unión anorrectal, justamente, está delimitada entre la porción puborectal. Puborectal, aquí a este nivel, justamente coincide con la línea, ¿no? Que va a delimitar justamente el recto y el canal anal. Canal anal, hemos dicho que mide aproximadamente 4 centímetros y tiene regiones que también vamos a describir. En esta unión anorrectal es más gruesa justamente en el varón y menos en la mujer. Entonces, hasta aquí podemos ver lo siguiente, ¿sí? Tenemos un canal anal en el cual vamos a dividirlo en 3 regiones didácticamente, ¿no? Vemos hacia afuera, tenemos, de adentro afuera, tenemos justamente los paquetes hemorroidales, tenemos las columnas de Morgani que están aquí, tenemos las criptas de Morgani, ¿sí? Esta que se llama la línea dentada, ¿sí? Tenemos las criptas anales hacia abajo. Las glándulas anales, ¿sí? Que están en esta posición, justamente por fuera del canal, hacia afuera del canal anal. 3 zonas en el canal anal, que mide 4 centímetros. Una zona columnar superior, la de arriba, justamente es un epitelio cúbico. Recuerden que se continúa el epitelio del recto, tiene las valvas, pilares y papilas de Morgani. A ese nivel, la zona intermedia, que es la zona pectínea, justamente aquí hay una transición, aquí el epitelio cambia de epitelio cilíndrico a un epitelio escamoso, ¿no? Y justamente podemos ver nuestra línea pectínea. Seguimos más abajo, la parte de la zona cutánea, ¿sí? La zona cutánea en el cual vemos pues la línea anocutánea y el surco interhemisférico. El margen anal está casi hacia afuera, mucho más externo, ¿no? Es un anillo circular de piel pigmentada localizada en la porción más inferior del complejo esfinteriano. Esfínter interno, esfínter externo. Y el ano es el orificio en donde termina justamente el tubo digestivo. Está por delante del coxis en el fondo del surco interglúteo. Entonces, hay que también definir que hay zonas, por ejemplo, la región anal anatómica va desde las columnas de Morgani hacia el margen anal y la quirúrgica, la que nosotros vemos por mi especialidad, va justamente desde la unión rectal hacia el margen anal. Otra imagen para recordar, ¿no? Recto a este nivel, donde acaba, donde se inserta, donde hay interacción justamente con el músculo elevador del ano, está el anillo, ¿no? Surco anorrectal. Vemos la columna de Morgani, los paquetes hemorroidales, la columna de Morgani, la línea pectínea, ¿sí? Sigue termina el canal anal y justamente también nos dice dónde está el esfínter anal interno, que por lo que sabemos, hacer músculo liso es autónomo, es involuntario, y tenemos el músculo elevador del ano que llega hasta aquí para formar el esfínter externo, que es músculo estriado, quiere decir que es voluntario. Entonces no nos vamos a olvidar de esto porque es importante darle las pautas al paciente, qué es lo que pasa, porque en algunas situaciones donde operamos al paciente, algunos quedan con incontinencia, qué es lo que puede haber pasado,
¿no? Entonces, esto es recordar anatomía, ¿no? Y un poco de fisiología. Un poco más avanzamos, recordemos la irrigación de esta zona. Recuerden que esta zona tiene tres arterias: arteria rectal superior, media e inferior. Generalmente la superior es rama o va a salir directamente de la arteria mesentérica inferior. Rectal superior de la mesentérica superior, y quiere decir que llega realmente de la aorta. A diferencia de las media, arteria rectal media y la arteria rectal inferior, ¿no? Que derivan directamente de la pudenda o de la ilíaca interna, ¿no? Y tienen otro tipo de irrigación. Esto es importante justamente al momento de hacer las resecciones. En cuanto al drenaje, también es diferente. La aorta superior drena hacia la mesentérica inferior. Esta mesentérica inferior, recuerden que se une con la arteria esplénica y forman la vena por circulación portal. Y las dos inferiores, la rectal media y la rectal inferior, van a drenar a la vena puente interna y va directamente a la cava inferior. Es importante también para recordar los sitios de metástasis en caso de neoplasia anorrectal. La irrigación, sabemos que en mayoría es por el sistema parasimpático, puede tener inervación, perdón, inervación S1, pero la mayoría son de S2 hasta S3. En este cuadro nosotros vemos, nuevamente hablamos de dolor como síntoma más frecuente en la consulta, o síntoma más frecuente tanto en consultorio como en emergencia. Este dolor, justamente, que puede ser continuo o discontinuo, nos va a orientar dependiendo de los hallazgos que podamos ver o podamos encontrar, justamente, y nos puede orientar hacia alguna patología. Un dolor continuo más tumefacción, puede ser un absceso, nódulos anales, hemorroides, infección normal con fiebre, podría ser un absceso que no está, es un absceso mucoso debajo. La inspección normal sin fiebre, con alteraciones de ritmo, sospecha de MN recto, se puede correlacionar con de repente edad del paciente, inspección normal, seguimiento de ancianos, un fecaloma o un dolor discontinuo con hemorragia post-defecación o una fisura. ¿Sí? Recuerden que antes de pasar a esto, la importancia de realizar un tacto rectal. El- para definir o para orientarnos mucho más o dar una aproximación diagnóstica dentro de patología no rectal, lo que se debe es realizar un tacto rectal. ¿Sí? El examen físico perianal, ¿no? En realidad es uno de los motivos, o sea, una de, de los hallazgos que es mucho más difícil conseguir en el examen físico, debido a que por cierto tipo de creencias, ¿no? O de pudor, como lo vuelvo a repetir, los pacientes muchas veces no colaboran. Entonces, el principal requisito para hacer un tacto rectal es la colaboración del paciente. Y para que el paciente colabore, necesitamos explicarle qué beneficios tiene. Necesitamos explicarle que va a ser incómodo, que tiene que colaborar, que este examen tiene una validez, por no decir sensibilidad, ¿no? Una validez, y que nos va a ayudar generalmente en el más del 80% para diagnosticar qué es lo que tiene nuestro paciente. Entonces, dándole a conocer los beneficios de este procedimiento, el paciente va a decidir si es que lo va a adoptar o no. Entonces, este examen perianal, en el cual se basa técnicamente en la inspección y una palpación. ¿Sí? Necesitamos, uno, inspeccionar la región perianal buscando tumoraciones, buscando vegetaciones, buscando cambio de coloración, retracciones, ¿sí? Y realizar el tacto propiamente dicho, el tacto rectal, en el cual nosotros debemos, ¿no? Primero evaluar, bueno, debe ser bajo anestesia local, generalmente, mm, esperar un poco a que, vertir un poco de anestesia local, justamente en la mucosa recta, en la mucosa anal, esperando a que pueda tener cierto beneficio en cuanto a la analgesia, valorar
nuevamente en la inspección, buscar lesiones, orificios, ¿no? Secreciones, y posteriormente realizar el tacto rectal propiamente dicho, que es ingresar el dedo dominante, el dedo que tengas, el dedo dominante que depende del médico, evaluar primero evaluar el esfínter, la tonalidad del esfínter. Si es un esfínter que nos parecería normotónico, hipotónico o hipertónico, si es muy difícil el ingreso de- del dedo al momento de hacer el tacto rectal. Segundo, evaluar las paredes, justamente las paredes del conducto anal, ¿sí? Tenemos que evaluar si es que hay algún tipo de orificio, abultamiento, ¿no? Dependiendo del tipo o masa, ¿no? Y describir ese tipo de masa, tratar de delimitarla y sentir su textura. Y por último, hacia arriba, buscar estrechamiento, si es que este canal se va estrechando, se va estenosando. Al momento de retirar justamente el dedo, tenemos que pedirle al paciente que colabore, ¿no? Tratando de relajarse para que sea menos traumático y evaluar, ¿no? Lo que denominamos el dedo de guante. En el momento de la salida tenemos que ver nuestro dedo de guante si es que hay algún tipo de secreción, puede ser pus, puede ser sangre, ¿no? O simplemente heces. Entonces, este examen que entre comillas, desde el punto de vista de gestión, digamos que es costo efectivo, no tiene mayor costo, simplemente es un guante estéril que pueda protegernos, ¿no? O doble guante, si ustedes lo quieren de esta manera, ¿no? Nos ayuda, nos aproxima al diagnóstico, ¿no? Y nos evita tener que estar, pues, derivando al paciente, digamos, sin un diagnóstico claro hacia otro lugar. Bien, empezamos con la primera, la enfermedad hemorroidal. Los hemorroides surgen de un plexo o cojín de canales arteriovenosos dilatados y tejido conectivo, justamente lo vimos en la anatomía. Las hemorroides pueden ser tanto internas como externas, estaban aquí. Hemorroides pueden ser tanto internas como externas, ¿sí? Depende mucho justamente de la ubicación. Ambos tipos de hemorroides a menudo coexisten. Quiere decir, bueno, la línea dentada es la que nos va a decir, ¿son externas o son internas? Ahora, si bien es cierto, cuando yo tengo al paciente y digo, y viene por consulta, viene por sangrado, por una masa a nivel anal, si yo tengo la evidencia y veo a la inspección que hay un hemorroides, ¿no? Entonces tengo que pensar de que en algún momento, pensar que puede coexistir una hemorroides interna, ¿ya? Realmente solas no vienen. Más del 90% hay una correlación, o sea, hay un acompañamiento, digamos, entre ambas. Las características cardinales de la enfermedad hemorroidal, y esto también quiero que lo entiendan y que lo tengan siempre presente, son el sangrado, prurito, prolapso en forma de masa y dolor al momento de que hay trombosis. La clasificación tal cual, la línea pectínea es el reparo anatómico, ¿no? Y justamente se correlaciona con la ubicación de los plexos venosos hemorroidales, ¿sí? Las internas, las que están aquí en la parte superior, ¿no? O sea, por encima de la línea pectínea es un plexo hemorroidal interno y tienen escasas fibras sensitivas. A diferencia de las hemorroides externas, por debajo de la línea pectínea, un plexo hemorroidal externo, aquí está, y es rica en fibras sensitivas. Por lo cual, ¿quién va a hablar más? Obviamente la hemorroides externa. El paciente, pues, llega con un dolor intenso que no puede sentarse, siente una tumoración caliente, ¿no? Con un dolor severo. Busca ayuda, doctor, necesito que me evalúe, tengo una masa. Y la historia común básicamente es, tenía una masita pequeña, ingresaba solita, no me dolía mucho, pero desde ayer o desde hace 4 o 5 horas siento caliente y lo siento con mucho dolor. Entonces, en ese momento tengo tumoración y dolor,
¿no? Con antecedente de una masa, primera opción, pensar en hemorroides, ¿sí? Pensar en hemorroides y ver y evaluar al paciente, si es que tenemos que hacer algún tipo de intervención inmediata. Recuerden, una de las, una de las causas que acuden por emergencia en patología hemorroidal es la hemorroides trombosada. Bien, esto de repente como un recordaris para todos, ¿no? El grado, tenemos 4 grados de hemorroides internas, recuerden. En el primer grado no existe prolapso, solamente el síntoma es rectorragia, que puede ser generalmente escasa o pasar desapercibida. En el grado 2 hay prolapso al defecar, ¿no? Prolapso, es decir, una protuberancia, rectorragia y desconforme moderado. En el grado 3 el prolapso ya es espontáneo y el defecar, en el grado 2 prolapsa y se regresa espontáneamente. En el grado 3 se prolapsa, el paciente siente una masita, se toca, se autoexplora y puede reducirlo. Sintomatología que acompaña al grado 3 es prolapso, rectorragia, disconfort, ensuciamiento, quiere decir de que se limpia, ¿no? Se hace el aseo, se limpia y siente que todavía tiene pues el ano con heces. Y se pasa el papel y sigue manchándolo. Entonces el papel de ensuciamiento es parte justamente del grado, o nos orienta a un grado 3 ya de hemorroides. Por eso hay que preguntar siempre en la consulta, cada vez que se limpia, siempre está manchando, queda manchado a uno dice, doctor, yo por más que me limpio, sigo manchando el papel higiénico. O sea, hay que ver, sospechar de un grado 3. Puede hacer secreción y obviamente prurito. En el grado 4 ya es un prolapso persistente en el cual pues es irreductible, hay rectorragia, puede haber trombosis también de hemorroides externas y secreción y ensuciamiento. Vemos aquí hemorroides 1, generalmente la hemorroides 1 la vemos por endoscopía, ¿sí? La hemorroides 2 ya la podemos, sí, ver y básicamente se reduce espontáneamente. En el 3 el mismo paciente reduce el prolapso y en el grado 4 sí, pues ya es irreductible, la sensación nada más. Y justamente ese es como una hemorroide de corona, acá la vemos aquí abajo, ¿no? Este es algo crónico en el cual el paciente pues ha estado demorando en llegar pues a la atención justamente y ya hay problemas en el ritmo defecatorio. Igual, se nos queda 1, vasos prominentes sin prolapso, 2, prolapso al valsalva. Es importante decir, señor, usted esto sale cuando puja. Sí, la mayoría dice, doctor, voy al baño, pujo y sale. Pero después dejo de pujar y se regresa. Listo, sospecha grado 2. Grado 3, prolapso con valsalva que precisa reducción manual. El paciente mismo se lo reduce al autoexplorarse. El 4 es un prolapso crónico y la reducción manual ya es ineficaz. ¿Sí? Exploración física, ¿qué es lo que tenemos, qué es lo que podemos ver? Todo médico general, ¿no? Debe hacer una correcta exploración de la región anorrectal. Si bien es cierto, el fin no es un tratamiento como tal, ¿sí? Yo voy a referir a un paciente con un diagnóstico ya establecido. En hemorroides de exploración física, evidencia del prolapso y la maniobra del valsalva. Tengo que decir, señor, por favor, colóquese en genupectoral, lateral, o lateral derecho o izquierdo, y por favor puje. Debo ver la evidencia, pues, de la tumoración. La exploración digital, el tono del conducto anal, por lo que estábamos hablando, que excluir que haya. ¿Para qué yo tengo que hacer mi tacto rectal? Doctor, lo estoy viendo. ¿Para qué tengo que hacer un tacto rectal? Recuerde que se puede acompañar de hemorroides internas, ¿sí? Y al hacer el tacto rectal puedo ver si es que hay algún otro componente. Si yo hago tacto rectal y siento las paredes del canal pétreo, ojo, hay que sospechar cáncer, ¿sí? Y la anoscopía, generalmente en centros de salud no tenemos anoscopio y es verdad, es muy doloroso para el paciente esto, ¿no? La reservamos para la especialidad, ¿no?
en el cual nosotros hacemos noscopía, prostonoscopía o colonoscopía derecha, que estos dos últimos procedimientos lo debe ver el gastroenterólogo. Entonces, paciente que yo estoy sospechando de patología no rectal, es un paciente que le va a preguntar sí o sí, doctor, por qué tengo esto? Entonces, las maniobras de Valsalva, el sedentarismo, sobre todo la maniobra de Valsalva que involucra muchas cosas, sobre todo el pujo persistente, la obesidad, ¿no? Embarazo, en caso de mujeres, todos ellos son síntomas predisponentes para desarrollar hemorroides. La dieta, ¿no? Rica en carbohidratos o el estreñimiento crónico también está relacionado justamente con, está relacionado con la aparición de hemorroides. Listo. Entonces, ¿cuál es el tratamiento, doctor, para ver esto, ¿no? Entonces, las líneas generales, cuando yo tengo a mi paciente en consulta, viene, diagnostico una hemorroides que no está complicada, el elemento general es lo siguiente, es la modificación de la dieta. Tiene que ser una dieta rica en fibra, aumentos de la ingesta de líquidos y evitar las maniobras de Valsalva, ¿sí? Eso es importante. ¿Por qué? Porque si no puede continuar. Hemorroides 1 y 2, hablábamos de dilataciones que se ven por endoscopía o tumoraciones o prolapso, prolapso a la Valsalva que se reduce de forma espontánea. Pues tenemos opciones, ligaduras con bandas elásticas, que eso está contraindicado justamente en inmunodeprimidos o personas con coagulopatía, ingesta anticoagulantes o antiagregantes plaquetarios. Es importante hacer una buena anamnesis para justamente ver esto. Podemos hacer escleroterapia, ¿no? O coagulación infrarroja con láser y coagulación para lograr coagulación y necrosis. Una ligadura con banda, lo que estamos viendo aquí, ¿sí? Listo. Y la más común, para que ustedes tengan que comunicarlo, porque justamente el paciente le dice, doctor, yo tengo hemorroides, entonces, ¿qué cosa sigue? Alimentación. Y me va a tener que operar, entonces hay que verlo. Recuerden que las hemorroides a partir del grado 3 deben ser operadas, ¿no? Entonces, yo tengo mi diagnóstico y tengo que orientar al paciente. Señor, yo voy a derivarlo, ¿no?, al cirujano y también va a verlo el gastroenterólogo para poder ver si es que usted tiene, aparte de hemorroides externas, que lo estoy viendo, hemorroides internas. Y tengo que verlo el cirujano porque el grado de hemorroides que usted tiene que ser tratada de forma quirúrgica. Entonces el paciente puede preguntar o no puede preguntar, doctor, ¿y qué me van a hacer? ¿Qué es lo que me hace? Entonces, agradecemos a lo que se le hace es una hemorroidectomía, grado 3-4, ¿no?, que es una técnica efectiva, en realidad la más efectiva entre todas. Lo que se basa en la reducción del anodermo, el tejido hemorroidal y la mucosa rectal, ¿sí? Es un número variable que puede ir desde un paquete hemorroidal hasta 3 o incluso 4. Generalmente nosotros vamos hasta 3 para evitar justamente la reacción del espasmo anal. Eso es importante. Es fundamental conservar unos puentes cutáneos suficientemente amplios para evitar la estenosis. También eso es parte, generalmente es parte de lo que les explicamos a los residentes, ¿no? Les explicamos y les decimos, pues, que eh, vamos, le tomamos a los residentes y le decimos, pues, que tienen que orientar al paciente. Listo, 3-4 podemos hacer también hemorroidería de Ferguson, sacamos las hemorroides y cerramos. Milligan Morgan es la hemorroidectomía abierta, ¿sí? Esta hemorroidectomía abierta, que es la más común que hacemos, puede tener complicaciones. La hemorroidectomía abierta lo que consiste es sacar el paquete hemorroidal, ¿sí?, y dejar, como técnicamente lo dice, abierto. Puede haber complicaciones, retención urinaria, incontinencia fecal, hemorragia retardada, estenosis, ¿no? Pues podría haber. Se puede usar Ligasure también o hemorroidopexia con grapas. Generalmente a veces lo hacemos con ayuda endoscópica. Miriam Morgan, que es lo que más hacemos es traccionar, fijar la base del hemorroides, ¿sí? La sacamos, cauterizamos y hacemos hemostasis. Queda abierta, pero se llama hemorroidectomía Milligan Morgan abierta. ¿Sí? Pasamos rápidamente, fisura anal, perdón. La fisura anal es un desgarro por debajo de la línea dentada, tenemos la línea dentada, es un desgarro por debajo, ¿no?
La persistencia de fisura se asocia típicamente a espasmos anal o presión anal alta. Es decir, que siempre, o la mayoría de veces vas a encontrar en la presión anal, vas a encontrar un esfínter hipertónico. El principal síntoma de la fisura anal es el dolor. Hemorroides, generalmente la masa, sangrado. Fisura anal, dolor. ¿No? Puede ser primaria o secundaria. Las primarias generalmente están en la línea media posterior. ¿Sí? Puede ser trauma local, espasmo anal o aumento de la presión. Y la secundaria, si yo tengo, que generalmente son laterales, debo pensar de que pueden haber, puede ser debido a un Crohn, HIV, TBC, sífilis o carcinoma. Paso de las heces grandes y duras, dolor intenso, dieta bajas en fibra, cirugía anal previa, hay que preguntar bastante eso, traumatismos e infección. Síntomas, la protagia intensa durante la defecación y hemorragia. La inspección visual la inspección visual fácilmente es diagnóstica porque usted ve en el esfínter anal, ve una herida, una solución de continuidad, una fisura anal. Y después tenemos que ver si es crónica o es aguda. Aguda o crónica, tiempo de punto de corte variable, dentro de 4 a 6 semanas aproximadamente. Recuerde, la fisura anal aguda es un poco más dolorosa. Hay gran hipertonía del esfínter interno, es más superficial, los bordes son finos, es aguda, a diferencia de la crónica que los bordes ya son fibrosos porque ya pasó cierto tiempo y se engrosan. Fondo rosado y liso, en la fisura crónica está el borde blanquecino, ¿no? Donde incluso se pueden ver las fibras del músculo o de fibras del esfínter, ausencia de síntomas que acompañan a la fisura, y en la fisura analcrónica hay signos que la acompañan, incluso hay una triada llamada la triada de Brody, que es de la fisura anal crónica, no la vas a encontrar en la fisura anal aguda. Esta fisura es triada de Brody, ¿no? Vemos la papila hipertrófica, vemos la fisura a través de la cual se ven las fibras del esfínter, y vemos un pliegue centinela, o también llamado hemorroide centinela. Triada de Brody, inmediatamente fisura anal crónica. Tratamiento médico, generalmente las fisuras agudas, a las 6 semanas de síntomas. Tratamiento tópico, podemos utilizar nitroglicerina, antagonistas como por ejemplo del calcio, por ejemplo nifedipino o diltiazem. Puede haber quimiodesnervación temporal del esfínter interno con toxina botulínica, 20 unidades a cada lado de la fisura. Fisura en línea media, primarias, secundarias en borde lateral. Tratamiento quirúrgico, esfinterotomía interna lateral, complicaciones, puede haber incontinencia global, incontinencia de flatos, incluso podemos hacer fisurectomía, porque recuerden que hemos mencionado que la fisura anal crónica se acompaña de hipertonía de esfínter. Avanzamos, absceso anorrectal, es una acumulación de pus en una región cercana al espacio del ano recto. La incidencia generalmente es en la tercera y cuarta década de vida. Vemos aquí en esta foto, está abultado, la piel lustrosa, debe estar caliente, ¿no? Ese es un absceso anorrectal. Mayor frecuencia en el espacio interesfinteriano, frecuencia mayor en hombres, generalmente va de 3 a 1, y en infantes se hace un drenaje simple. El absceso anorrectal, doctores, tenemos que ver lo siguiente. Son abscesos, pues pueden ser primarios, ¿no? Generalmente el origen es criptoglandular, es una glándula que se obstruye y acumula pus, migración bacteriana e infección. Obstrucción criptoglandular, la virulencia bacteriana y el estado inmunológico del paciente son los que nos va a acompañar justamente para que la fisiopatología del absceso anorrectal primario. Secundarios, pensar generalmente en Crohn, TBC, traumatismo, cáncer rectal, radiación, linfomas o leucemias. Si hay localizados en pelvis recto, descartar salpingitis o una enfermedad articular. Doctor, ¿cuáles son los síntomas? Proctalgia, incapacitante, hipertermia e hiperemia local, o sea, signos de flogosis a nivel de la tumoración, fiebre y rectorragia. Lugares de los abscesos puede haber desde arriba del supraelevador, puede ser interesfinterianos, que son los más comunes, isquiorrectal, el perianal, propiamente dicho, que está justamente al lado del margen anal, y el submucoso. Agudos, ¿qué hacemos? Incisión y drenaje bajo anestesia. Entonces eso tenemos que drenarlo. Si son grandes, complicados, pacientes con HIV, quimioterapia,
tenemos que hacer la anestesia, tenemos que hacer el drenaje en sala de operaciones. Métodos de drenaje, recuerda la localización. Si es perianal, cerca al borde anal. Si es interdefteriano, recuerda, se busca la línea interfiteriana, ¿no? Y se divide para poder drenar. Si es del supraelevador, tenemos que tener una ayuda de imagenología, hacer un drenaje transrectal. Ingresar, ¿no? Ingresar con ayuda de endoscopía, buscar justamente la zona del abultamiento y hacer el drenaje. O puede ser incluso transabdominal. Isquiorrectales, hacer un drenaje de función adecuada, que es en la parte justamente más lateral del ano. Y en herradura, esto de aquí, hay una técnica que es la técnica de Henley, hay que hacer un drenaje y dividir justamente la zona del ano y el coxis, ¿no? Rechazar el esfínter y llegar al espacio posanal para poder hacer fisuras contralaterales. Último, fístula anal, que es justamente, es la etapa, es el post de una absceso anorrectal. El absceso anorrectal va a terminar en una fístula anal. Entonces, se recomienda que el drenaje del absceso perianal sea lo más cercano justamente al orificio anal para que el camino que se haga entre la fístula y el absceso sea corto. Un absceso corto, que sea lineal, es de buen pronóstico, es un manejo mucho más, es un manejo mucho más simple o también llamado una fístula simple, de esta patología. Una fístula anal generalmente se caracteriza por ser la comunicación entre dos orificios epitelizados, ¿no? Conducto de paredes fibrosas que va del orificio anal, el orificio primario que va a estar en la región anorrectal y el orificio secundario es la que vamos a ver en la inspección, que es justamente un orificio en el cual puede secretar pus, líquido seroso, heces o sangre. La clasificación de Parr justamente para las fístulas es interesfinteriana, que es el más común, 45%. Recuerden que los abscesos más comunes eran los interfisterianos. Y por ende, las fístulas intraesfiterianas van a ser las más frecuentes. Transesfiterianas, 30%, supraesfiterianas, 20% y extraesfiterianas son el 5%. Represento los lugares en donde se pueden formar las fístulas, que son como caminos que conectan la superficie no rectal con la piel. El orificio de la fístula superficial y la interhemisférica, felizmente, son las más frecuentes. Las complejas, que son a partir de transesfiterianas, supraesfiterianas y extraesfiterianas, necesitamos justamente ayuda ya más especializada. Sí, ese es absceso y fístulas. Realmente la mayoría se corresponde porque es una evolución. Absceso va a terminar en fístula. Ustedes tienen que concientizar al paciente y decirle eso. Como regla, para poder describir en nuestra historia clínica y cómo vamos a referir al paciente, necesitamos tener parámetros anatómicos. En este caso, la regla de Gutzal para esto nos ayuda a predecir justamente la anatomía de esas fístulas, ¿no? Decúbito ventral, el paciente en línea horizontal que divida, una línea transversal que parta, digamos, que divida el orificio anal, y decimos que las fístulas que van en la parte posterior son curvas y las que van en la parte anterior son rectas, hasta los 3 centímetros. Después de los 3 centímetros del orificio de salida con el conducto anal, ya no se cumple esta regla. Y los orificios que salgan en escroto, que puedan salir en genitales, ya de por sí son consideradas fístulas complejas. Y tienen que ser derivados como tal. Fístula compleja directamente a un servicio de coloproctología o un cirujano general, dependiendo en cómo podamos ver. La fístula simple se hace fistulotomía, en un caso fistulectomía, y las fístulas complejas que necesitan, sí, ayuda. Doctor, ¿qué puedo pedir para las fístulas? Para una fístula simple me bastaría con una fistulografía, es cierto. Sin embargo, en las fístulas complejas necesitamos el apoyo de imágenes, sobre todo la que nos da el mayor y que es el gol estándar para ese estudio, es la resonancia de piso pélvico. Ahí nos va a dar justamente el trayecto, número de trayectos, características de los trayectos, ¿no? Y compromiso justamente de piso pélvico. Podemos utilizar la técnica de sedón o sedal, pegamento con fibrina, tapón de fístulas bioprotésicos, colgajos de avance, o la técnica LIF, que justamente es disecar, ingresar por ambos esfínteres y ligar justamente esta fístula. Colocación de sedal, estos pacientes pueden venir incluso a su consulta de esta manera. Recuerde que es una fístula, inmediatamente una fístula compleja, o el tratamiento LIF, que es rechazar ambos esfínteres
disecar el conducto y ligarlos y cortar. ¿Sí? Bien, doctores, esta es una imagen justamente del Hospital de Lima Este, ubicado en Vitarte, Servicio de Cirugía. Y esta es parte del equipo de simulación de la Universidad de Piura. Justamente es una foto que quería compartir con ustedes. Muchas gracias, doctor, por Muchas su gracias. información. A continuación, la pregunta. Considerando las nuevas tecnologías y técnicas disponibles, ¿podría compartir su opinión sobre la eficacia y seguridad del tratamiento menos invasivos, como la ligadura con banda elástica o la escleroterapia, en comparación con la hemorroidectomía tradicional en el manejo de hemorroides grado 3 y 4, especialmente Ujú. en términos de tasa de éxito a largo plazo y complicaciones postoperatorias? Sí, la escleroterapia y las ligaduras con bandas generalmente la evidencia demuestra que en las hemorroides tipo 2, ¿no? Tiene mayor efectividad. Hemorroides tipo 3, la evidencia no es tan favorable, digamos. ¿Por qué? Porque el grado de recidiva es mucho más, la exploración también es mucho más dificultosa y sobre todo, primero lo que tenemos que ver justamente en la parte de hemorroides 3 y 4 es que, uno, que no esté complicado. Nosotros cuando recibimos a un paciente tenemos que ver, estudiar al paciente de la mano con el gastroenterólogo. El gastroenterólogo nos va a ayudar mucho para decir que solamente tenemos hemorroides internas o hemorroides externas. Las hemorroides externas, obviamente, las vamos a manejar con una hemorroidotomía o con Ferguson o Miriam Moll. Las internas, que justamente son el motivo de la pregunta, ¿no? En base a la experiencia y la evidencia realizada, ¿no? La hemorroidotomía, este, tiene mucho, por visión directa, obviamente, tiene mayor aplicabilidad, menos grado de recidiva, justamente, que la ligadura con bandas, ¿no? Para hemorroides grado 3 y 4. Generalmente para hemorroides grado 2 va muy bien la escleroterapia, para hemorroides 1 y 2 va excelente. Pero considerando la epidemiología y justamente ello, la hemorroidotomía sí supera mucho a estas técnicas, digamos, menos invasivas, ¿no? Solamente para este grado, para el grado 3 y 4.